Durante este tiempo ordinario, el Evangelio de San Marcos nos ha ido presentando a Jesús como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento y esperado con anhelo por parte del pueblo elegido. Los signos mesiánicos se han hecho presentes en Jesús por su predicación, por sus signos milagrosos y por sus acciones misericordiosas. Incluso la semana pasada se nos narraba la curación milagrosa de un hombre sordo y con dificultades para hablar. Con este milagro Jesús cumplía la promesa de que el Mesías haría hablar a los mudos y oír a los sordos. En medio de las multitudes que seguían a Jesús y que fueron testigos de estos signos mesiánicos, estaba el grupo que Jesús había llamado para estar con él, el grupo de los 12 apóstoles. Es a ellos a quienes les pregunta en Cesarea de Filipo sobre su identidad. Jesús los interroga sobre lo que dice la gente sobre él y luego los cuestiona sobre qué dicen ellos mismos. La respuesta de los apóstoles es que la multitud lo cree un gran profeta, pero ellos, así lo dice Pedro en nombre de todos, lo han reconocido como el Mesías. Esta confesión de fe de los 12 le permite a Jesús, con el primer anuncio de su pasión, explicarle a los apóstoles lo que significa ser Mesías. En una mentalidad que identificaba mesianismo con liberación política y poder humano, Jesús advierte que el Mesías debía padecer, ser rechazado y ser entregado a la muerte. Esto no lo logra comprender Pedro y busca persuadirlo. Pero la fuerza con la que Jesús reacciona es impresionante. Llama a Pedro Satanás, porque piensa según las categorías humanas, las cuales son muy distintas a las de Dios. Jesús deja claro que el itinerario que debe recorrer el Mesías y que ciertamente tiene como meta la resurrección, pasa por la cruz, por la entrega y por el dolor. Jesús es el siervo doliente de Yahvé anunciado por Isaías en la primera lectura, el que se ofrece a sí mismo al dolor, a los insultos y a las injurias, el que carga con los pecados de todos y que sabe que su Padre lo sacará victorioso de aquel momento difícil. Luego de esta explicación, Jesús deja claro cuál es la condición para seguirlo. No se sigue a Cristo por los milagros o por el poder que pueda ostentar. Ser discípulo de Jesús implica tomar la cruz y seguirlo, perder la vida para alcanzar la salvación. El seguimiento de Jesucristo, por tanto, implica configurarse con Él, incluso en el camino del sufrimiento y de la entrega de la propia vida. Las cruces, que no debemos buscarlas, pero que vienen de diversas maneras a nuestras vidas, nos unen a Cristo y a su misión redentora. Muchas de estas cruces incluso llegan precisamente por el hecho de seguir a Cristo, ya que si se vive radicalmente como Jesús nos pide, eso siempre ha sido y será motivo de incomodidad para algunos, e incluso motivo de reproche y de persecución. En este domingo, se vuelve a realizar la pregunta sobre quién es Cristo. Esta vez se nos hace a todos los que decimos ser sus discípulos. Se nos interroga sobre quién es Jesús en nuestra vida, sobre nuestra fe en Él, y si este Dios que profesamos es un Dios hecho a nuestra medida y con nuestras categorías, o si es realmente el Dios revelado por Jesucristo. La respuesta no debemos darla únicamente con nuestra boca, sino que serán nuestras acciones las que demuestren nuestra fe en Jesucristo, tal y como nos lo ha enseñado Santiago en la segunda lectura. La fe se demuestra con acciones, es decir, con nuestro amor por el hermano, nuestra compasión y nuestra misericordia por el que sufre. Lo decía así el Papa Francisco. La profesión de fe en Jesucristo no puede quedarse en palabras, sino que exige una auténtica elección y gestos concretos, de una vida marcada por el amor de Dios, de una vida grande,
de una vida con mucho amor al prójimo. Este seguimiento radical que nos configura con Cristo y que nos hace pasar por la cruz, ciertamente no es fácil. Por eso pedimos, con la oración final de la Eucaristía de este domingo, que sea el Señor quien nos transforme totalmente, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que inspire nuestras acciones. Dios los bendiga.